Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Proyecto NGN. Bienvenidos a esta webconferencia en la cual vamos a tratar los temas relacionados a la fase número 3 en cuanto al marco teórico y técnicas de desarrollo para la realización de la propuesta de proyecto del curso. Agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy y que espero que si tienen alguna inquietud no duden en consultar. La agenda para el día de hoy, vamos a hablar cómo redactar un objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico y marco conceptual, así también como para las propuestas de emprendimiento, cómo realizar un diagnóstico del sector, ubicación del emprendimiento y el mercado. También vamos a hablar de cómo vamos a redactar esa metodología en la propuesta y el cronograma de actividades o plan de trabajo, por último, lo vamos a presentar, cómo se debe abordar en la propuesta. Ahora bien, tenemos como resultado de aprendizaje en el curso diseñar una propuesta de trabajo de grado soportada en el uso de herramientas y técnicas sugeridas por la comunidad científica para el desarrollo de proyectos de investigación relacionadas con la red de nueva generación. Para esta actividad, la fase 3 se desarrolla de manera individual, como todas las actividades del curso, tiene un peso evaluativo de 150 puntos y finaliza el 7 de julio aproximadamente, eh, 20, como 21 días, 21 22 días. Bueno, como saben, existen diferentes modalidades en la cual podemos presentar nuestra opción de grado, ya sea como proyecto aplicado, proyecto de investigación o monografía. Y para cada uno de estas opciones de grado, existen unos formatos específicos que debemos diligenciar en el momento de presentar nuestra propuesta de grado. Y de hecho, en este curso abordamos cada uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para redactar una propuesta de proyecto. Ahora sí, ¿verdad? Como ustedes vieron en la fase número 2, pudieron trabajar en el título del proyecto, las palabras claves, el resumen ejecutivo, el planteamiento del problema y la justificación de este. Ahora bien, para esta fase que viene, es importante que podamos aprender y podamos desarrollar cuál va a ser ese objetivo general de nuestro proyecto. Los objetivos generales deben iniciar con un verbo en infinitivo, es decir, terminar en ar, er o ir, y debe cumplir con las características SMART, es decir, específico, medible, alcanzable, realizable y temporalmente factible. Entonces, ¿qué quiere decir específico? Que el objetivo general debe indicar claramente lo que se quiere alcanzar evitando términos generales. Debemos ser claramente específicos y concretos, ¿verdad? A lo cual vamos a desarrollar en el proyecto. Medible. El objetivo general debe ser cuantificable o verificable de alguna manera. Debe permitir evaluar si se ha logrado o no y en qué medida. Por ejemplo, cuando hablamos de un diseño, cuando hablamos de una evaluación, cuando hablamos de una factibilidad, cuando hablamos de un estudio, ¿verdad? Este debe ser verificable. Estos verbos, ¿verdad? Son de una manera verificable y deben centrarse en los resultados esperados más que en las tareas que necesita para realizarlo. Entonces, también debe ser alcanzable, es decir, que debe abarcar un propósito principal del proyecto y reflejar la meta principal que se espera lograr. ¿Qué quiere decir realizable? Que debemos tomar en cuenta el tiempo que tenemos para desarrollarlo, los recursos económicos y las capacidades necesarias para lograrlo. Es decir, que no podemos también colocar un objetivo tan grande que no vamos a tener el tiempo para desarrollarlo. Entonces, o el dinero, ¿verdad? Para implementarlo. Entonces, por eso es importante utilizar verbos concretos que realmente definan y delimiten nuestro proyecto. Algo importante que debemos tener en cuenta en el desarrollo de
de redactar nuestro objetivo general es que tenga coherencia y relación con la pregunta planteada en el planteamiento del problema. Recuerden que el planteamiento del problema, como les explicaba en la fase anterior, tiene diferentes párrafos que debemos llenar y al final hay una pregunta que aborda la situación problema. Y es recomendable que el objetivo general se relacione con el título del proyecto, ya que esto ayuda a transmitir de manera concisa y clara el propósito del proyecto. Miren este ejemplo de un proyecto que se presentó como monografía en la especialización de redes de nueva generación. Ese proyecto se llamaba, su título era Análisis de aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G, sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. Sabemos que actualmente la tecnología 5G no está implementada en Colombia, de hecho, hasta ahora se están ofertando y hasta el día de hoy escuché una noticia acerca, ¿verdad?, de que el gobierno está dando como esos rangos de frecuencia y ofertándolos para que las empresas tomen parte de esto y empiece a entrar la tecnología 5G. Entonces, en esta monografía, en este proyecto de grado como monografía, realizan un análisis técnico y tecnológico de la telefonía móvil 5G, sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. Ahora miren bien cómo se redacta el objetivo general de esta propuesta, de ese título de esa propuesta. Miren que va totalmente alineado y coherente. El verbo, ya como hablamos en el título de análisis, en el objetivo general, el verbo tiene que estar en infinitivo, es decir, en este caso es analizar. Analizar los aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G mediante una revisión de literatura para identificar potenciales beneficios e inconvenientes en el contexto colombiano. Miren que aquí algo importante es que está marcado un objetivo en infinitivo. Luego se explica para qué, ¿verdad? Con el objeto de qué, con el fin de qué, para identificar potenciales beneficios, pero también antes se dice mediante qué vas a hacer o qué vas a usar, qué técnicas o qué, qué vas a aplicar para poder alcanzarlo. Entonces, miren, entonces ahí tenemos algo importante que resaltar aquí, la parte que nos dice analizar mediante y para. Entonces, y como pueden ver, tanto el título como el objetivo general están muy correlacionados el uno con el otro. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad?, para tomar en cuenta cuando hagamos el objetivo y redactemos nuestro objetivo general del proyecto. Ya con los objetivos específicos, igualmente que el objetivo general debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique claramente lo que busca lograr en cada objetivo específico. Por ejemplo, desarrollar, implementar, mejorar, promover, identificar, evaluar, establecer, entre otros. Aquí les doy como una gama de ejemplos de verbos que podemos utilizar. Algo importante también para establecer esos objetivos específicos es identificar las metas más específicas que deben alcanzarse para lograr ese objetivo general. Entonces, para poder identificar esas metas específicas alcanzables para poder lograr o alcanzar ese objetivo general, debemos desglosar el objetivo general en diferentes componentes clave, donde cada objetivo específico se va a centrar en abordar cada uno de esos componentes. A veces también es importante cómo poder hacer nuestro proyecto, dividirlos en etapas, así como cuando nosotros hacemos los docentes momentos de evaluación por etapas. Entonces, así también ustedes establecer etapas en el proyecto y de acuerdo a esas etapas, fijar un objetivo. Algo importante también que debemos tener claro en la redacción es que ese objetivo debe ser fácilmente comprensible, medible y que cada objetivo debe abordar un aspecto distinto a un resultado específico, es decir, que no se superpongan objetivos con otros, ¿verdad? Que no se repitan los objetivos, sino que cada objetivo aborde un aspecto diferente a un resultado específico.
Luego, algo importante también en la presentación de los objetivos específicos es que estos estén organizados en un orden lógico y secuencial. Por eso es importante, ¿verdad?, en nuestro proyecto visualizarlo y dividirlo por etapas, etapas lógicas, secuenciales, cronológicamente para el desarrollo de esta. Y por último, los objetivos específicos deben ser coherentes al objetivo general del proyecto, ¿verdad? Deben ser esas metas pequeñas que nos trazamos para poder lograr y alcanzar ese objetivo general. Aquí les traigo otro ejemplo de un proyecto aplicado bajo la modalidad de proyecto aplicado aquí en la universidad en la especialización de redes de nueva generación, donde el título del proyecto era Diseño de una red de telecomunicaciones para la zona rural del corregimiento Cauca, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, utilizando soluciones de última milla disponibles en la región. Entonces, miren el objetivo general. Diseñar, miren que el título habla de diseño. El objetivo general me habla de diseñar, el verbo en infinitivo, una red de telecomunicaciones comunitarias en la zona rural del corregimiento del Cauca, del municipio de Cartago Valle, utilizando o mediante, ¿verdad? Que están utilizando las soluciones de última milla disponibles en la región. Aquí hubiese sido también importante colocar para, ¿verdad?, para disminuir la brecha digital, no sé, ¿verdad? También con un objeto fin sería bueno también especificarlo en el objetivo general. Ya miren en los objetivos específicos, eh, ya me establece meta específica. En este caso dice, primer objetivo específico, tengo que establecer los requerimientos de diseño de la conectividad de acuerdo con las necesidades de la población para acceder a Internet. Entonces, ¿eso a qué contexto me lleva? A que yo debo revisar, ¿verdad?, cuál es la población que voy a atender, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de conexión que tienen? Cantidad de datos, todo eso es importante, ¿verdad?, para yo establecer los requerimientos que va a tener esa red de última milla en este proyecto. Ahora luego, el siguiente objetivo me dice diseñar la red de conectividad de última milla para que abarque una o varias zonas geográficas para una cobertura completa. Entonces, aquí está un poquito ambiguo este objetivo específico porque me dice para una o varias zonas geográficas. Es importante también cuando redactemos nuestros objetivos específicos sean bastante claros y que sean medibles después al final, porque cuando tú dices para una o varias zonas, entonces el evaluador luego cuando ya presente, obviamente cuando ya se presente el proyecto, que ya es una etapa más avanzada, porque apenas solamente estamos trabajando en desarrollo de la propuesta, ahí la persona te va a medir y a evaluar, ¿verdad? ¿Qué tanto lo hiciste para una zona, para dos zonas, para tres zonas? Entonces es importante por eso hacer nuestros objetivos específicos, que sean muy específicos, como dice la palabra, ¿verdad? Que sean muy concretos a lo que vamos a alcanzar. Luego, miren, luego que el estudiante primero establece los requerimientos, luego diseña la red, luego lo hace en una simulación, porque como es un diseño, no una implementación, entonces luego simula el comportamiento de la red mediante software. A veces es importante establecer exactamente qué software se utiliza para la simulación del comportamiento de esa red, ¿verdad? Y por último, dice efectuar el estudio económico en este proyecto. Colocó como último objetivo efectuar el estudio económico del presupuesto general del proyecto para la opción más conveniente de financiación del proyecto con el contraste de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Entonces, al final, ¿verdad? Él hizo un presupuesto para diferentes proveedores para ver con cuál era más conveniente realizar el proyecto. Entonces, miren allí se delimitó el proyecto en diferentes etapas. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo general, que es el diseñar una red de telecomunicaciones comunitarias en la zona rural del corregimiento del municipio de Cartago Valle. Entonces, así debemos hacer nosotros y estructurar nuestros objetivos en el proyecto. Ahora, una parte muy importante y que lleva muchísimo trabajo es el marco teórico y conceptual. Entonces, ¿qué les recomiendo, verdad? Como así como lo hice un poquito en cuanto a la justificación y a la presentación que les hice en la fase 2, es que tengan en cuenta lo siguiente para redactar este marco teórico. Primero vamos a iniciar con una introducción en ese marco teórico, donde vamos a establecer el contexto,
y los objetivos de este proyecto. Y allí también aprovechas y explicas el tema o problema de investigación y cómo la revisión de la literatura va a contribuir a su comprensión. Luego, aquí no tanto te estoy explicando, aquí no tanto te estoy mostrando como que lo que debes redactar párrafo a párrafo, sino lo que debes hacer paso a paso también es identificar las fuentes de información relevantes, ¿verdad? Para que aporte, ¿verdad? A ese tema, a esa temática que tú escogiste como proyecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo que irme a bases de datos confiables, mirar en artículos y todo esto para revisar. Ahorita les voy a explicar un poquito qué bases de datos podemos usar y qué podemos tener y tenemos acceso en la universidad para buscar qué artículos, qué tesis hay ya realizados, qué informes o qué estudios técnicos hay realizados en cuanto, ¿verdad?, al proyecto que yo voy a implementar, ya sea de manera internacional, nacional o local. Entonces, es importante identificar. Luego que yo identifique esos, me voy a mostrarle un momentico esta tabla que se la presenté en la fase 2. Luego que yo identifique esos, ya sean artículos o libros o estudios, yo puedo hacer. Lo importante es tener, ¿verdad?, cuáles son los autores para poder crear esas referencias, porque toda la base teórica y la revisión de literatura debe estar soportada por referencias bibliográficas confiables. Entonces, tener toda esta información, ¿verdad? Cuando nosotros estemos redactando, podemos encontrar primero qué artículos apuntan o qué publicaciones, ¿verdad?, en relación a tesis o también a estudios de factibilidad que apoyen mi investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la cita bibliográfica, la URL de ese artículo, ¿verdad? Porque va a ser importante para luego consultarla si necesitamos abordar y redactar más a profundidad acerca de esa temática. Luego, lo importante es realizar un análisis con tus propias palabras, donde tú respondas la siguiente pregunta: ¿qué aporte significativa genera este artículo o este libro para desarrollar la idea de proyecto que se plantea en aspectos, que se plantea y qué aspectos no se tienen en cuenta en él? ¿Y qué aspectos no se tienen en cuenta en él? ¿Cómo así? O sea, ¿qué brecha? O tú, por ejemplo, yo sí tomo en cuenta esto, ellos no tomaron en cuenta este aspecto. Entonces, ¿cuál es como lo diferencial que tú vas a realizar en tu proyecto? Es importante identificarlo en cada uno de esos artículos que me van a enriquecer mi marco conceptual en mi proyecto, en mi propuesta de proyecto. Entonces, mire lo que me dice acá. Luego de identificar esas fuentes, esos artículos, ya yo los identifiqué. Entonces, yo organizo y presento la revisión de literatura. Entonces, de que teniendo en cuenta, como ahorita les mostraba en la tabla, los proyectos, artículos o estudios relevantes de las brechas identificadas, lagunas existentes en cuanto al contexto internacional, nacional y local. Y para esto revisa la literatura existente relacionada al tema del proyecto, utiliza bases de datos académicas y recursos confiables. Luego de que tú identifiques cuáles son esos artículos, realices un resumen de cada uno de ellos, ya sí puedes trabajar como más en la redacción total del marco teórico y conceptual que contiene esa revisión de literatura. Entonces, luego revisa y actualiza el marco teórico y conceptual, y a medida que avances en tu investigación, realiza mejoras en él. Entonces, ¿qué bases de datos tenemos acceso? Podemos utilizar Science, podemos utilizar Google Scholar y Triple Explorer, y de hecho nos van a ayudar hasta para poder redactar las mismas citas bibliográficas y poderlas introducir en Word. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué tan expertos se sienten ustedes en utilizar
gestores de bibliografías o utilizar bases de datos científicas. No mucho, la verdad. Sí, por mi parte tampoco, con muy poca experiencia. Bueno, entonces, pues, bueno, algo importante, por ejemplo, de lo más básico, Google Scholar, ustedes pueden buscar y pueden filtrar hasta por año. Yo por lo general les recomiendo a que las referencias bibliográficas que ustedes utilicen en su proyecto no sean más antiguas del 2018, o sea, 5 años atrás, porque ya más de 5 años de antigüedad ya estamos hablando de que es algo de que ya de que algo es muy antiguo, entonces siempre debemos tratar de utilizar referencias bibliográficas que sean lo más actualizadas posible. Y referente yo voy a compartirles entonces en el foro del curso de la actividad, les voy a compartir un video de gestores bibliográficos como el Mendeley, cómo se usa, y también de cómo se explora y cómo se usan las bases de datos. De igual manera, de publicar estos videos para que ustedes tengan allí, porque siempre, cada bibliografía y, perdón, cada base de datos que podemos consultar, podemos obtener tanta información valiosa, pero lleva tiempo como que mirando individual cada una en el proceso. Entonces, de igual manera, si usted cualquier momento me puede escribir y me puede decir, mire, tutora, en cuanto al proyecto, solamente he conseguido estos estudios. Usted me puede ayudar a conseguir otros artículos interesantes que hablen sobre esta temática. Este es mi título de proyecto. Y yo le aparto un espacio, de hecho me puede escribir y me dice, profesora, ¿cuándo me puedo atender? De pronto le puedo decir dentro de una hora, dentro de media hora, o ya te puedo atender. Y pues allí yo le puedo brindar información, material y una realimentación personalizada, ¿verdad? En cuanto al proyecto, a sus avances también que esté realizando. Ahora bien, como les había dicho, las herramientas de apoyo para la investigación están en las bases de datos y los gestores bibliográficos. Entonces, como me han dicho y me han mencionado, ¿verdad? Que tienen un poquito de falencias en cuanto al uso de esto, pues yo me comprometo a subirles un video junto con la grabación de esta webconferencia para que tengan allí un soporte de cómo utilizar todas estas bases de datos y estos recursos para poder realizar una revisión de literatura adecuada. Entonces aquí sí ya les presento que debe incluir aproximadamente cuántos párrafos debe tener una revisión de literatura y que debe incluir cada uno de ellos. Entonces, en ese marco conceptual, como les había dicho, vamos a tener una primera parte que es como una revisión de literatura, que sería más bien como los antecedentes, tanto internacionales, nacionales y locales que podamos conseguir. Y luego ya sí podemos hablar de pronto ya de conceptos teóricos básicos y principales que debemos tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. Entonces, miren lo que encontramos aquí, que debemos tener en cuenta para escribir esa primera parte de la revisión de literatura concerniente al marco teórico. Entonces, debe contar con al menos de 5 párrafos que describe y sustente referentes bibliográficos, el estado del arte actual de la temática de su propuesta de trabajo de grado. Entonces, en el primer párrafo que vamos a colocar nuestro tema, cuál es su importancia en el contexto general, global, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que yo lleve conectividad a este sector? ¿Por qué es tan importante, verdad, hacer tal emprendimiento? ¿Por qué es tan importante, de acuerdo, verdad, a esa temática que usted tenga? Porque es importante lograr y desarrollar ese proyecto. Luego, en el segundo párrafo, va a incorporar
un párrafo individual por cada artículo o estudio o tesis que estén relacionados a su proyecto. Entonces, allí en cada párrafito que vamos a colocar, vamos a resumir brevemente el objetivo, la metodología y los resultados principales que se obtuvieron en esos artículos, en esas tesis o en esos estudios relacionados al tema del proyecto que nosotros vamos a proponer. También puedes en esos párrafos donde vamos a explicar cada uno de esos análisis de los proyectos que se han desarrollado en cuanto a la temática, comparar las diferentes perspectivas, los resultados de la fuente de información. Luego ya en el tercer párrafo, que puede ser tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Porque dependiendo de los estudios que encontremos, entre más enriquecedor y más referencias bibliográficas tengamos, por lo menos busquemos 4 estudios. Ya luego las otras referencias bibliográficas van a ser específicamente a esas ventajas que ustedes hablan. Por ejemplo, este sistema ofrece tal ventaja, entonces usted tiene que sustentar mediante una referencia bibliográfica, ¿verdad? De que eso es así, no porque usted lo está diciendo, sino porque hay un sustento y hay un estudio que ya se hizo y que sustenta que sí ofrece esa ventaja. Entonces, en el tercer párrafo vamos a identificar cuáles son los patrones de esos proyectos, es decir, cuáles son esas similitudes, cuáles son las diferencias, qué aspectos no tocaron de manera específica, es decir, cuáles fueron esas brechas de información que hacen falta allí, o de manera general, ¿verdad? Cuál ha sido realmente el patrón, las tecnologías que se utilizan para eso, y de allí usted, ¿verdad? Puede destacar las ventajas y desventajas de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en esos artículos que usted consultó, o estudios, o proyectos, o tesis. Y también allí puede destacar las tendencias emergentes en cuanto a la solución, ¿verdad?, del proyecto que se brinde. Ya en el cuarto párrafo, ya usted debe establecer la conexión entre la revisión de literatura existente que respalda tu enfoque, tus objetivos, tu metodología y cómo eso te ha ayudado a definir tu investigación. Entonces, ya acá que vas a decir, bueno, de acuerdo, ¿verdad?, a los proyectos o a los desarrollos realizados en cuanto a la temática, se opta a trabajar con tal tecnología, por esto, con tal simulador, por esto, por lo otro, y establecer esto en la metodología, ¿verdad? Para conseguir esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ya esos proyectos tuvieron unos resultados importantes que ayudan a que tú estés tranquilo, ¿verdad? De que vas a utilizar los métodos adecuados para la solución del problema. Y el quinto párrafo debe presentar un resumen de los principales hallazgos, las brechas en la revisión de literatura, o sea, es más como una conclusión, ¿verdad?, donde vas a destacar las contribuciones de tu proyecto en relación con la literatura existente y recalcas la importancia del desarrollo de tu proyecto para la solución de la necesidad identificada, ¿verdad?, que ya es local. Ay, acá. Entonces, ahora vamos para los chicos que están utilizando, los chicos que están presentando un proyecto de grado como plan de negocios. Para estos no se le pide marco teórico, marco conceptual, sino un diagnóstico del sector, ubicación del emprendimiento y del mercado. Entonces, para esto deben tener en cuenta lo siguiente: estructurar el diagnóstico del sector, ubicación del emprendimiento y el mercado. Esto se debe estructurar en 4 párrafos por lo menos, que describe y sustente con referentes bibliográficos el estado del arte actual de la temática de su propuesta de trabajo de grado, referente a qué.
Al primer párrafo va a situar el tema, su importancia, el contexto general, ¿verdad? Así tal cual como se hace en la revisión de literatura que ahorita explicamos. En el segundo párrafo va a presentar una descripción del sector específico donde se inserta su emprendimiento. Analizar características, tendencias, cuáles son los desafíos, considerar aspectos como la competencia, el crecimiento, la regulación que hay en cuanto al emprendimiento. Identificar las brechas, oportunidades que puedan ser aprovechadas para realizar el emprendimiento y proporcionar datos e información relevantes de fuentes confiables que respalden su análisis. Es decir, si yo estoy hablando de ciertas características, de ciertas tendencias, entonces yo tengo que respaldar esa información que estoy dando o esos datos y también de acuerdo a fuentes confiables. Ya para el tercer párrafo se presenta la ubicación del emprendimiento. Entonces allí se habla sobre la ubicación geográfica, proporcionar datos demográficos, es decir, en cuanto a la población, esos datos estadísticos que respalden la elección de la ubicación, examinando qué las necesidades y los deseos y preferencias de los usuarios y explique por qué esa ubicación es estratégica para su emprendimiento, considerando aspectos como cliente objetivo, disponibilidad de recursos, infraestructura y competencia local. Y en el cuarto párrafo se analiza la competencia existente en el mercado y se evalúa cómo tu emprendimiento se diferencia, es decir, es innovador o tiene ventajas, considerando el tamaño y las oportunidades de crecimiento, las barreras de entrada en ese mercado y los riesgos potenciales. Es importante, ¿verdad?, que todas las afirmaciones que hagamos, las ventajas que hablemos o las desventajas que hablemos de acuerdo, ¿verdad?, o esos datos de tendencias, de características, de población, de geografía, estén sustentados con citas citas, ¿verdad?, que sean confiables, siguiendo el formato de citación APA que usamos en la universidad. Ahora ya para la última parte que nos piden ya la metodología y el plan estratégico, el cronograma de actividades. Bueno, la metodología básicamente va a tener claro como el enfoque que vas a llevar a cabo, es decir, los pasos a paso, las etapas en las cuales tú vas a tener en cuenta para la elaboración de tu proyecto. Entonces, esta debe ser redactada de manera clara, estructurada, ordenada y coherente. El desarrollo de la metodología está implícitamente relacionado a las actividades organizadas en el plan de trabajo o cronograma de actividades, es decir, que esa metodología esté organizada por etapas cronológicas y que tengan que ver con las actividades que yo coloco también en ese cronograma de actividades. Entonces, ¿qué recomiendo yo cuando me presente en una metodología? Nosotros los ingenieros somos bastante visuales también. Entonces, a veces yo lo que recomiendo es que no solamente hablemos con palabras, sino que también utilicemos ya sea un diagrama de bloques donde se presenten cada una de las etapas. Y usted en la descripción explica qué tiene, qué va a realizar o qué conlleva cada una de esas etapas. Y cada una de esas etapas esté relacionada a los objetivos específicos de su proyecto. Entonces, en la redacción, debes explicar cada una de las etapas del proyecto de manera ordenada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos debes tener en cuenta? Si presentarás un estudio de caso específico, ¿verdad? En caso de que vayan a hacer una monografía, si usarás instrumentos como encuestas o vas a usar un análisis documental, entre otros. Explica por qué es adecuado abordar y o resolver de esta manera el proyecto o qué métodos o técnicas explorarás. Debes incluir la identificación de la población o muestra o grupo objetivo o, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, o las variables que vas a medir, es decir, cuantificar, ¿verdad?, lo que vas a desarrollar, realizar, qué criterios vas a tener en cuenta, el software de simulación que vas a utilizar, el hardware, si vas a implementar algún hardware, ¿verdad? Explicar por qué seleccionaste esos
esos elementos o ese hardware o ese software de simulación, que aquí sea de manera corta, concisa, pero explicarlo. Y presentar las descripciones técnicas, las herramientas o infraestructura que usarás para recolectar datos. En el caso, ¿verdad?, de que tu proyecto tenga que ver con la recolección de datos e información o procesamiento, ¿verdad?, de señales o de datos en general. Después dice, describe los métodos, procesamiento que usarás para el análisis de datos, así como software o algoritmo que implementarás, ¿verdad? Y por último, ya en la metodología, pues vas a tener que revisar los resultados, ¿verdad?, que vas a obtener y cómo esto los vas a medir o cuantificar de acuerdo a esos objetivos específicos que realizaste. Ahora, el cronograma de actividades o plan de trabajo, como pueden ver, básicamente tienen aquí, tú vas a escribir cada una de las actividades. Estas actividades deben estar organizadas de manera cronológica, de acuerdo a esa metodología descrita, de acuerdo a cómo describiste también esos objetivos específicos. Y entonces, luego aquí tú puedes marcar ya sea todo el cuadro de negro, ¿verdad?, colocando toda esta parte de negro, o colocando una X como tú quieras, ¿verdad? Lo más fácil es colocando en la tabla esta casillita, rellenándola de negro. ¿Cuántos meses vas a demorar haciendo cada una de las actividades? Y así te puedas proyectar durante el desarrollo, cuánto tiempo vas a llevar para el desarrollo de ese proyecto. Así también como tener en cuenta dentro de las actividades la redacción del proyecto de grado, que también es importante y que conlleva también un tiempo, ¿verdad?, el redactar esa investigación. Como pueden ver, ustedes están trabajando solamente en una propuesta, entonces no va a ser tan complicado porque va a ser mucho de lo que ustedes planteen hasta el momento, pero seguramente el otro semestre, ya que empiecen a trabajar ya en en el diseño, en el desarrollo de ese proyecto o de ese estudio, o el desarrollo del estudio, el plan de negocio, ustedes ya van a poder reestructurar. De hecho, se van a dar cuenta y van a decir, no, ese objetivo que yo me coloqué está difícil de alcanzar, entonces yo voy a limitarlo un poco más. Y así, ¿verdad?, se van dando cuenta de acuerdo a la metodología, los resultados preliminares que van obteniendo, se van dando cuenta qué tan difícil o no, y pueden ir haciendo ajustes de igual manera. Entonces, pues básicamente en esto consistiría la fase número 3 del curso, y con eso redactarían su propuesta de grado, y hasta aquí quedaría la fase 3 del curso. Luego recuerden que seguiríamos con una fase 4, y aquí va a ser importante, chicos, que hagan aportes en el foro para yo ir revisando esa redacción de objetivos, irles realimentando con tiempo, para que luego ya en el momento de la evaluación de la calificación les vaya súper bien, y adicional sean muy pocas las correcciones que se les puedan realizar, para que al final, porque al final básicamente es presentar nuevamente toda la propuesta, pero ya con las correcciones que se le indicaron tanto en la fase 2 como en la fase 3, tenerlas en cuenta. Ahora sí, pues vamos a abrir un espacio de preguntas por si tienen alguna inquietud relacionada a la actividad. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, John García. Te pregunto, ¿ese plan de trabajo lo tengo que estructurar al tiempo que dura el periodo, pues, académico del semestre, a los 2 semestres que va a durar la especialización, o cómo sería? Bueno, tú puedes tener en cuenta desde el trabajo que estás haciendo desde ahora, ¿verdad?, que tuviste en cuenta en la fase 1, en la fase 2, de hecho, que ya ustedes tienen aquí, por ejemplo, en la agenda del curso, tienen unas actividades que han venido realizando, las pueden tener en cuenta en ese cronograma, que primero la fase inicial fue preparación
estado del arte, identificación de la problemática, marco teórico y técnicas de desarrollo, y así poco a poco ustedes vayan colocando las fases, luego ya hablen más bien acerca ya de los objetivos específicos, como los requerimientos del diseño, luego el diseño, luego la simulación de ese diseño, y por último, pues las recomendaciones, las conclusiones y reacción de ya del proyecto en sí. Pero en tiempo como tal, lo Bueno, haría. si colocas que iniciaste ahora, como empezaron ustedes a trabajar ahora del 1602, ¿empezaron en qué mes? A ver, aquí empezaron el 1 de abril. O sea, puedes colocar, ¿verdad? Del primer mes será abril y más o menos ustedes se proyectan cuando se terminan los 12 meses. O 10 meses, lo pueden proyectar más o menos a 10 meses. Yo diría que sería bueno porque igual recuerden que tienen como 10 meses, 9 meses por allí, mínimo 8 meses, ¿verdad? Porque igual siempre tienen como un descanso en la mitad. Bueno, de acuerdo al 16.2, no sé si van a continuar, ya les tocaría continuar para ya sea el 16.4 o el 16.5, ¿verdad? Entonces ustedes sigan allí trabajando en ese proyecto. Es importante también ustedes hasta este momento, si ustedes continúan con la especialización, porque algunos estudiantes lo han tomado como opción de grado del pregrado, que usted desea continuarlo, ¿verdad? Para que tome y redacte el proyecto, porque de hecho dentro de las opciones de grado de la especialización está también ver créditos de maestría. Pero bueno, sería importante también de que trabajemos en un proyecto y lo desarrollemos. Y eso realmente le contribuye muchísimo al programa y también va a contribuir también bastante a tu formación, ¿verdad? Integral como especialista, ya que vas a tener esas capacidades de reacción, de defensa de un trabajo que tú desarrollaste, diseñaste, mejoraste y que defiendes al fin en una presentación oral. Entonces, pues es una dinámica súper chévere y ustedes pueden tener, como me preguntabas, puedes colocarlo, proyectarlo a 8 meses. Las actividades de desarrollo del proyecto. No hay ningún problema. Entonces, no sé si Ok. alguno tiene otra inquietud. Bueno, chicos, entonces voy a dejar un momentico de grabar acá.